Esto vimos ayer, ¿cierto? El control. ¿Ya? Mientras tanto, los que tienen que abrir mala porque lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer el gráfico de la función. ¿Ya? A todos les dio pasabanda, ¿cierto? Ayer. Me imagino que también vieron las notas y que quedaron en internet. Entonces, el problema, ¿cierto? Era pasar todo el dominio de la frecuencia. Nos dimos cuenta de que eran dos divisores de voltaje o de tensión. Y posterior a eso, nosotros lo que hacemos, ¿cierto? Y esto es, como les decía ayer, esto es habitual. Nosotros dividimos en cascada, ¿cierto? Los circuitos, ¿ya? Y sacamos individualmente cada función de transferencia y las vamos multiplicando. Aquí en este caso nos dieron dos resistencias, o sea, dos divisores de voltaje, podrían haber sido 3, 4, 5, ¿ya? Nosotros vamos multiplicando uno tras otro. Esa configuración se llama en cascada, ¿ya? Entonces nosotros obviamente lo que hacemos es sacar cada uno, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros hicimos la conversión a Fourier, ¿cierto? En el que el 1 partido por j omega c1 y así sucesivamente. Viene entrando Sebastián. Cualquier duda, consulta me la hace. ¿Ya? Entonces aquí nosotros al multiplicar, ¿cierto? Y escribir, tenemos el primer, ¿cierto? Divisor de voltaje, ¿ya? Arriba, ¿cierto? Va la resistencia que tiene la salida del voltaje. Dividimos por la suma de las dos. R1 más 1 partido por J omega C1. Por, ¿cierto? El de la salida, que es 1 partido por J omega C2. R2 más 1 partido por J omega C2, multiplicándose, ¿ya? Y aquí nosotros hacemos la multiplicación numerador con numerador, denominador con denominador. Esto yo creo que no hubo ningún problema. Entonces ya hasta este punto nosotros somos capaces, ¿cierto?, de evaluar la expresión, ¿ya? Nosotros nos podremos quedar hasta aquí, ¿cierto? O bien podríamos desarrollar la multiplicación, ¿ya? Si nosotros desarrollamos la multiplicación, obviamente nos va a dar ese polinomio. Ustedes, ¿cierto?, han hecho harta matemática, no hay ningún problema, ¿cierto?, en dejar la expresión anterior, ¿cierto?, factorizada, o la siguiente, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene una con la otra? ¿Ya? La de arriba, ¿cierto?, es una expresión factorizada, y la siguiente, la segunda, es desarrollada, ¿ya? La de abajo nos permite darnos cuenta fácilmente que el sistema, porque esto es un sistema en definitiva, ¿ya? El sistema es de orden 2, ¿ya? Y eso se ve también en el circuito original, ¿ya? En el que tenemos acá, que en el fondo uno va a contar cuántos elementos eh, capacitivos o inductivos en total tenemos, ¿ya? Nosotros tenemos dos condensadores. Si hubiese un inductor, contaríamos en total, ¿ya? Como tenemos dos, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de eso que el sistema al menos debería ser de orden 2, ¿ya? Observamos, ¿cierto?, el sistema, observamos el mayor orden de la potencia en la variable independiente, que es omega, la frecuencia angular, ¿cierto? Y nos damos cuenta que la mayor potencia es omega al cuadrado, ¿ya? Eso lo da fácilmente en la expresión cuando está desarrollada. Si nos vemos el factorizado, ¿cierto?, ahí vamos a tener omega y omega, nos va a dar omega al cuadrado. Y lo otro es que si nosotros hacemos una representación, ¿cierto?, como son números complejos, el de abajo nosotros tenemos un número real que es 1 menos omega cuadrado R1 C1, ¿ya? Y la parte imaginaria es J omega, la suma de cierto de R1 C1, ¿ya? Yo le estaba pidiendo que mientras tanto abran mal, ¿ya? Porque ahora esta expresión, como les decía, nosotros podemos graficar, ¿ya? Vamos a un gráfico más detallado de la función de referencia de este circuito. Hasta el minuto, ¿alguna consulta, duda? Y esto, como les decía, lo hicieron ayer. Casi todos lo hicieron súper bien. Casi la mayoría, ¿no? Entonces, entonces, yo aquí tengo todo el desarrollo, que es lo mismo de antes, ¿no? Para saber qué tipo de filtro es, ¿ya? Nosotros hacemos la evaluación de la función de transferencia,
Y aquí hay un detalle que quiero hacer notar, ¿ya? Luis, miren entorno. Partimos, ¿cierto?, con la evaluación de la función de referencia en cero. Esa es una. Y la evaluación en el infinito. ¿Ya? Esas dos. Entonces la primera, ¿cuánto nos da? Perfecto, cero. Cero, ¿cierto? Porque arriba tenemos la omega cero. Y en el infinito, Cero también. cero. Muy bien, muchas gracias. Cero también. Porque abajo, ¿cierto? La potencia es mayor en omega. Ahora, uno, ¿cierto? Muchos lo hicieron. Al tener el primer valor, ¿cierto? En cero, no es pasalto, ¿ya? Al tener este de acá, en cero en infinito, no es pasabajo, pero no puede afirmar inmediatamente que pasa banda, ¿ya? Uno tiene que buscar un valor que sea distinto de cero, ¿ya? Pero ¿qué pasa si todo el filtro hubiese dado cero? Uno lo que espera, ¿cierto? Es que vaya en cero en el origen, ¿cierto? En alguna frecuencia esto suba y después baje, ¿ya? Entonces, de alguna forma nosotros estamos obligados a tener una forma de encontrar un valor donde esto sea distinto de cero, ¿no? Que tenga un valor distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si omega vale, por ejemplo, al azar 1? ¿Cuánto vale la función de referencia si omega vale 1? No conocemos valores de R1, ¿ya? No conocemos valores de R2, de C1, de C2, ¿ya? Pero aquí vamos a darle el valor 1, entonces esto queda aquí, esto queda aquí, esto queda aquí. Oh, me equivoqué con eso. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué número es ese? ¿Qué podemos decir de ese número? Obviamente Que va a ni el depender de condensador los ni... valores. Disculpa, no te escuché. Que va a depender de los valores que tengo. Exacto. Va a depender, pero esos valores no va a ser ni cero, ¿cierto? Ni condensador va a cero. Van a ser todos distintos de uno, ¿no? Y obviamente esto va a ser un número 1. Perdón, distinto de cero. Podría darnos 1, ¿cierto? Va a ser un número complejo probablemente. Pero nosotros siempre vamos a ver el valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí nos aseguramos, ¿cierto? De lo que yo les decía, ¿ya? Entonces, con el primer caso, ¿cierto? La evolución en cero, sabemos que no es pasa abajo, en el infinito sabemos que no es pasa alto, con esto confirmamos que es un pasabanda, ¿ya? Dudas, consultas, jóvenes, ¿ya? Entonces, estamos seguros, ¿cierto? De que en el origen es cero, llega un momento intermedio que depende del R1 y todos los parámetros, ¿cierto? Sube y después baja. Y después baja, ¿ya? Eso es así. Entonces, como les decía, nos vamos a MATLAB ahora. Viene entrando Eduardo. Entonces, si no nos dan los valores de R1 y C1, tenemos que darnos ciertos valores. Entonces, lo primero va a ser, ¿cierto? Darnos valores de R1. ¿Qué valores nos damos para R1, R2, C1, C2? Te voy a poner ahí.
¿Qué valores nos podemos dar? R1. ¿Cuánto le damos R1? Igual. 2. ¿Le podemos dar cualquier valor? No escuché. ¿Cuánto? ¿Le podemos dar cualquier valor o no? Esa es la idea. Pero démosles todos inicialmente el mismo valor. Todos le damos el 2. mismo valor. ¿Y por qué, qué número puede ser más fácil? 1. Uno, ¿cierto? Yo me acuerdo una vez que estaba en el liceo hace años, cuando todavía no inventaban la tele con los... No, no tanto. Me acuerdo que yo estaba en la indecisión de saber qué estudiar, ¿ya? Esas primeras preguntas existenciales. Yo me acuerdo que estaba en tercero medio, creo, cuarto medio, ya no me acuerdo, hace tanto tiempo. Me acuerdo que entró un chico que estudiaba ingeniería civil matemática y nos hizo la siguiente pregunta: ¿cuáles son los únicos dos números que están bien definidos? Y yo dije, ¿cuáles serán esos? Y según él eran el 0 y el 1, ya el sistema binario, yo no tenía idea. Entonces aquí tenemos dos opciones igual, 0 o 1. Entonces 0 nos va a tirar todo a 0, no va a funcionar nada. Entonces dejemos todo en 1, ¿ya? Es lo más simple. Ahora, tiene su ciencia y su justificación que tenga todo 1, ¿no? Porque cuando uno no conoce las unidades, los valores, ¿ya? Esto significa que están, no sé si lo han usado, el sistema referidos a unidad, ¿ya? Cuando nosotros usamos, por ejemplo, todos los parámetros de resistencia, condensadores, inductores, incluso voltaje entra unitario, dice que está todo referido a la unidad, ¿ya? Entonces significa que después, si nosotros reemplazamos por una resistencia, que un valor típico puede ser 10 kilo ohm, ¿ya? Hay que multiplicar todo por 10.000 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces no es disparatado, ¿ya? La expresión, yo la borré, ¿ya? Pero me imagino que todos la tienen, la ecuación. Ah, pero antes hay que definir el omega, ¿ya? El omega son frecuencias en radianes. Recuerden que el pi en MATLAB se escribe pi, ¿ya? Va a ser una frecuencia. Nosotros usamos, ¿cierto? Frecuencia angular. Valores negativos a positivos para hacerlo simétrico, ¿ya? ¿De qué valor hasta qué valor vamos a usar? ¿Ya? Si determinamos todos los parámetros unitarios, ¿qué deberíamos hacer con la frecuencia? Entre menos pi y pi. Entre menos pi y pi, ¿ya? O incluso 2pi a 2pi. Da lo mismo, ¿eh? Pi, 2pi, ¿ya? De 2pi o de pi. Yo le puse ahí un paso 0.1, puede ser, porque si le pongo 1 va de menos 1 hasta 1, 0, 1, y vamos a ver qué resulta. La ecuación, ¿cómo era? H igual. Y el J es J, eso es lo otro, ¿eh? J, uno escribe J, ¿cierto? El número complejo. H igual J por omega por C1 por R1 punto dividido. Recuerden que el punto en MATLAB, ¿cierto?, es para dividir vectores. 1 menos, yo uso la extendida, omega al cuadrado, yo le escribo omega punto por omega ¿no? Por C1 por R1 ¿ya? Más J por omega, abro paréntesis, C1 por R1 más C2 por R2. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Ahí está. ¿Lo tienen todos así? ¿Ya? Sí. Y después viene el dibujo. Ploteo. Entonces aquí le pongo el omega. Omega. Valor absoluto, ¿eh? Recuerden que es un número complejo. Y les da eso, ¿cierto? ¿Les dio?
Sí, no le puse absoluto, igual me dio lo mismo. Tiene que haber valor absoluto, si no, porque si uno no le pone, debería ser la parte real, ¿ya? Y marca un error. Dice advertencia, parte imaginaria está así ignorado, ¿no? Hay que ponerle valor absoluto. En el chat, por si acaso, si alguien lo quiere. Voy a copiar el código entero. Ahora, claramente nosotros hicimos un ejercicio, ¿cierto?, con resistencia unitaria. Podemos aumentar la resolución a través del omega, ¿cierto? Este paso que está entre medio, incluso puede ser así, chiquitito. Cosa de que nuestro gráfico ahora se vea más continuo, ¿verdad? Los límites también los podríamos agrandar un poquito. Pero ya por lo menos va de menos 2 pies de pi. No, yo creo que está bien. Se entiende, ¿cierto?, que si va a infinito o a menos infinito, esto va decayendo. Y está claro, ¿cierto?, que hay un valor en el cual va a ser máximo, ¿ya? Entonces se ve como un filtro pasabanda, ¿ya? Un filtro pasabanda que tiene un máximo, yo no sé si lo pueden ver en qué valor, ¿ya? Pero la idea sería ahora que ustedes puedan modificar el valor de la frecuencia, el valor de algún parámetro, R1, R2, C1, C2. Uno solo. ¿Qué pasaría si cambian R1? Alguien dijo 2, por ejemplo, R1 igual 2. Recalculamos el H, graficamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambio hay respecto al anterior? ¿Qué pasó, jóvenes, ahí? Ustedes me dicen. Tiene como menos ángulo que antes. O sea, no sé si cambió algo más entre medio, pero se ve más suave la curva. Exacto, pero ¿cómo se compararía con el anterior? ¿O qué pasa si es 3? Recalculo. No me gusta el absoluto. Hay que hacer el absoluto. Ahí está. ¿Cómo se compara con lo anterior? Muchachos, ¿cómo lo podríamos hacer para ir comparando? ¿Alguna idea? Cero, cero. No. Jóvenes, ¿cómo podríamos ir cambiando el R y ir comparando paulatinamente el efecto que hace cambiar un parámetro, por ejemplo, en este caso el R1, y ir observando la curva? Creo que había un comando llamado hold on, que era para mantener la gráfica anterior. Hold on, a ver. Hold on. ¿Ya? Hacemos el plot. Cambiemos el R. Pongámosle 1 ahora. Recalculamos el H. Ponemos el plot. Absoluto. Ahí está. ¿Ya? Y si queremos más valores, ¿cómo lo hacemos? Si queremos estos valores, podríamos empezar a recorrer, hacer una variable que recorra mientras vamos cambiando el R. ¿Y cómo haríamos eso, ese recorrido? ¿Cómo lo haríamos? Puede ser con un ciclo, un for, si es que son Ciclo for. acotados. Ya, un for. Un for del R1.
¿Desde qué valor? Hagámoslo cortito primero. Decimos del 1 al 3. Del 1 al 3. Ah, pongámosle un paso 1. Más chico. 001 hasta el 3. ¿Ya? Recalculamos el H. Y hacemos el plot. W, ADS, H. Veamos qué resulta. Eso. Más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Hold on. Pongámosle hold on. Ya. Entonces el for me gustó. Podríamos partir con el R más chiquitito. 0.1. Hagamos un paso más chico. 001. Un R más grande. 10. Tenemos el cálculo del H. Y fíjense lo que voy a poner aquí. No me gustó, ¿cierto? Que cambien los colores. Lo voy a dejar a todas las curvas con el mismo color. Blue. CBS, ¿cierto? Porque yo no le puedo dar ¿cierto? Los parámetros del plot. Y además voy a agregar un comando este. No sé si se ve bien. Ya, es dibuje ahora. Entonces, miren. ¿Ya? Va dibujando, dibujando, y me faltó el hold on. ¿Ya? Entonces me va a ir dibujando todas las figuras con el mismo color. ¿Ya? Para que en cada iteración yo vaya comparando el efecto que hay en que yo cambie un parámetro respecto del otro. Pero yo no voy a hacer más o menos cómo va la evolución, ¿cierto? Del parámetro R1. Entonces le vamos a poner un título arriba que tenga el valor del R1. Aquí. Título. Entonces le vamos a poner R1 igual. Esto es número a texto. R1. Debería ser así. Ahí va. ¿Se fijan? Entonces iba aumentando a medida que aumenta el error. Ahora el paso está súper suave. 001 quizás muy chico. Está muy lento. Lo voy a apagar. Cualquier cosa. Entonces el paso, pasarlo más rápido, ¿no? 001. Ah, por ahí sí. Ya, ahí va el R1. R2. R3. Ya. Y recuerden que va a llegar hasta el 10. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Si uno tuviese que elegir algún valor del R1, ¿cuál elegirían ustedes? Ahí terminó. Jóvenes, ¿cuál elegirían ustedes? Voy a copiar el comando al chat, por si acaso.
vamos a hacer, vamos a call off, apagamos, vamos a hacer un barrido más grande. Vamos a partir del 1, por ejemplo, un paso más grande y llegamos hasta el 100. ¿Qué pasa con el 100? Ahí me está más o menos claro. Le reitero la pregunta, ¿qué valor elegiríamos nosotros si tuviésemos que elegir un valor? Depende Sí, pues depende. ¿De qué depende? Depende de lo que queramos. de qué se Queremos, necesite. necesitamos un filtro pasabanda, ¿no? ¿Qué valor elegimos? De todas las figuras que salen acá. Vamos a hacer más grande. Paso 1 hasta el... Ahí se ve más grande, hay un barrio más grande. Si quisiera un pasabanda, yo creo que hasta ahí incluso. Del 200 para arriba ya se ve que no tenemos casi nada. Esto es elección ahora, ¿cierto? Depende, ¿qué queremos? ¿Qué se parece más a un pasabanda? El primero, el 1. ¿Cierto? Aquí tenemos el 1, hacia la curva 1, después en el 2, después en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál elegimos? El 5 bastante gordito y después se hace más delgado. Nos vamos hasta el 10. Ahí está, hasta el 10. Podríamos dejar R1 igual 5. Casi sin ningún criterio. ¿Qué pasa si cambiamos el resto? Cambiemos el R2 de la misma forma. R2. ¿Ya? R1 va a quedar en 5. Lo hicimos arbitrario. Ya nos fijamos solamente en cierto ancho. El R1 no hace más que nada, ¿cierto? Que darle la forma, el ancho, ¿cierto? A este filtro pasabanda. Veamos qué pasa con el R2. Le vamos a dar un rango grande igual, 0.1, con un paso 0.1 hasta 10. No, 0.01 hasta 10. Veamos qué pasa. Al revés. Vean, vean. ¿Ya? Fíjense, a medida que tiene un comportamiento totalmente distinto. ¿Ya? Y es evidente porque la configuración de la red ¿cierto? Son distintas. ¿Ya? La R1 está por acá abajo, el otro R2 está por allá arriba. Entonces, a medida que los valores son distintos, ¿cierto? Se combinan de manera distinta. El efecto que tienen es totalmente inverso. ¿Ya? Fíjense que yo estoy ploteando con el título, le puse el R2. Bueno, el R1 debe ser el R2. Ahí sí. Vamos de nuevo. Ahí está. El R2 chiquitito y empieza a bajar. ¿Lo están haciendo los jóvenes? Sí, Ya, perfecto. Entonces el efecto resistivo, si se fijan, ¿ya? ¿Qué está haciendo la resistencia? Como lo obvio, ¿cierto? La resistencia lo único que hace a un valor mayor va a atenuar, ¿cierto? La señal. Y en el otro caso, a medida que es mayor, va a dejar pasar, porque está la configuración de admitancia en el fondo, ¿ya? En ningún caso la va a amplificar, ¿ya? La frecuencia tampoco se va a modificar, porque es simplemente una resistencia, ¿ya? Aquí en este caso, ¿cierto? Como la resistencia es más grande, ¿cierto? La amplitud, porque estamos viendo entrada, salida, ¿cierto? La salida en este caso se empieza a atenuar por la configuración que tiene en el circuito, ¿ya? Entonces, esto es esperable, ¿ya? Pues nuestro filtro pasabanda lo único que está haciendo es haciendo que la resistencia, o sea, que la salida sea más chiquitita. Bueno, aquí ya está claro que nosotros vamos a elegir el valor más chico que podamos. Entonces hagamos un recorrido de un valor chiquitito hasta el 1. No tanto paso.
¿Qué está haciendo? Este, ahí. Ya. Está casi claro. Incluso lo dejaría en 1. R2. Casi no afecta. R2, encuéntralo. 0.91. R2 lo vamos a mojar en 1. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Porque ahora vamos a cambiar C1. Partimos desde 1. ¿No? Vamos a hacer un cambio chiquitito. Y vamos a poner aquí C1, porque delante no lo hice. C1 y C2. Ah, no, C1 y C1. Miren. Ya de ahí para arriba no se ve tanto. Hasta 10 mucho. Hasta 5. Más chiquitito. ¿Le resulta a ustedes, cierto, jóvenes? Se ve más, tiene como más ángulo en el mío, sí, no sé qué le tengo ¿Sí? distinto. Ya, pues, les encargo. Busquen un valor de C1 y C2. A ver, ¿qué valores podríamos tener? Ay, no ven nada. Yo igual voy a buscar acá. A ver, y si buscamos omega. Hola. ¿Estoy haciendo gráficos? C, ahí. Nada, acá. C2.
C1 quedó 0,25. Ah, vale. ¿Cómo van, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo van? Pudieron hacerlo, ¿verdad? ¿Cuánto quedó? Ah, C2. C2 chiquitito. Ah, 70. Yo me quedo con esos valores. R15, R21, ¿no? Con esos valores a mí me da, fíjense, sobre todo en el filtro pasabanda, aquí, una amplitud, ¿cierto? Cercana a 1, hasta el lado negativo. En la frecuencia, aquí. ¿Ya? Utilicen esos valores, ¿ya? Lo que me interesa a mí, y aquí vamos a terminar la clase, ¿ya? Me interesa a mí encontrar o cómo encontrar cierto valor máximo que tenemos aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros sacamos el valor máximo de aquí? Ese. ¿Ya? Obviamente ese valor máximo tiene que estar dado, ¿cierto? Por el R1, el R2, C1, C2. ¿Ya? Entonces, como tarea, le va a quedar a ustedes pendiente saber cuál sería la expresión para determinar ese valor máximo, ¿ya? En la función. También se puede hacer de manera analítica. ¿Ya? Ustedes tienen la función h de omega. ¿Ya? ¿Cómo sacarían el máximo? ¿Cómo se saca el máximo de esa función? ¿Ya? Ustedes tienen la expresión. ¿Cómo sacar el máximo? Derivando. Exactamente. ¿Ya? Es una forma. Entonces deriva, ¿cierto? Y me saca el máximo. Dudas, consultas, jóvenes. Hay que derivar respecto a omega, ¿cierto? Se deriva, no era solo derivar, ¿cierto? Se deriva y después iguala a 0. ¿Ya? Y se resuelve para el omega. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes?
No hay duda, consulta, quedamos hasta acá. Ya, muchachos, que tengan buena tarde. Igual, profe, cuídese. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao, muchachos. Ya, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe.